Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo surgió la devoción a la Virgen del Rosario. En nuestra sección infantil, el cuento Aprendiendo Refranes. A Benjamín le gustaba mucho asistir a la escuela porque cada día aprendía cosas nuevas. En cierta ocasión, la maestra les habló de la importancia del lenguaje. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo enseña que es mejor decir no y arrepentirse que decir sí y no cumplir. Y en el Santoral te contaremos la vida de San Francisco de Asís y cómo le surgieron los estigmas de la pasión. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La carta que Jesús me hizo redactar. En cierta ocasión, estando al lado de Jesús, me dijo: «Hermano, debes escribir esto para quien lo necesite». Y tomé dictado de esto que hoy te brindo. Hola, hermano. ¿Me recuerdas? Soy yo, Jesucristo, aquel Hijo de Dios que dio su vida por tu alma, pero más que eso, soy tu hermano, el que te brinda la luz del mundo y te guía cuando te sientes en penumbra. ¿Sabes? Desde donde me encuentro te miro constantemente. Siempre estás bajo mi velo y jamás te aparto de mí, aun cuando te empeñas en salir de mi rebaño. Con todo mi infinito amor te recojo y te vuelvo a mi Padre. Hoy te he visto un tanto preocupado. ¿Sabes? Conozco tu corazón. He visto en ti lo que te acongoja y que te tiene así. Y hoy que estás en este estado de tranquilidad aparente, quisiera decirte algo. Yo, con mi infinito amor y con la ternura que me deja el Padre darte como mi amado hermano, te digo lo que he visto en ti y que quizás te tenga así. He visto que te esfuerzas tanto por estar en mi gracia, que te has dejado cegar en varias ocasiones y entre tanto te desvías del camino que te he marcado. Sí, no me mires con esa cara de extrañeza. Sé que te parece has cumplido con todo lo que te he encomendado durante tu camino, pero recuerda que los excesos son malos para los seres humanos, pues su imperfección los lleva a desviarse con facilidad. Recuerda, yo te dije, si alguien te pide andar 1 kilómetro, anda con él 2. Pero no por eso quieras ir con él hasta su destino, porque aquel que no deja seguir el camino de su prójimo le hace más daño por hacerlo dependiente y más vulnerable a las tentaciones del mal. Yo te dije, ¿quién si su hijo le pide pan le da una piedra? Mas si no le darás una piedra, tampoco lo deleites con un banquete, pues tú eres su hermano. Y como tal, está en ti protegerlo, no mimarlo. Si tú le das todo, ¿qué será de él cuando tengas que alejarte? Lo harás inútil y no sabrá él mismo cómo servir a su prójimo. Yo te dije, aquel que crea en mí que lo deje todo y me siga, pero no por eso se lo des al primero que te salga al camino. Recuerda que yo te pongo en el camino a la gente que te necesita. Pero Satanás, que tiene libre poder sobre todo lo terreno, también te pone trampas. Si tú le das todo a uno solo, ¿no crees que lo haces peor? Pues no se lo habrá sabido ganar. Mejor ayúdalo. Bríndale lo que necesite, pero no en derroche, porque si él se sabe ayudar, yo mismo le daré los dones que se gane 7 veces más. Yo te dije, el sano no requiere médico sino el enfermo, pero ningún médico va en busca del enfermo. El enfermo es quien en su libertad decide ir al médico. No busques tú a quien debes ayudar, ni te aferres a quien no quiere cambiar. Yo sé bien quiénes son los indicados para que solo tú los puedas ayudar.
Deja que yo te los envíe, no los busques. ¿Recuerdas cómo viví yo? Siempre valoré al ser humano, a mis hermanos, pero ante todo me supe valorar a mí. Y no fue por vanidad que me puse ante el mundo como hijo de Dios, sino porque para poder darle valor a un prójimo, debo primero darme valor yo mismo. ¿Cómo es posible? Imagina, tú eres un constructor salido de universidad el día que tú hagas una casa. ¿De quién te sentirás más halagado al darte un cumplido? ¿De un albañil o de un constructor reconocido? Pues así es también para tu prójimo. ¿Cómo crees que valore él su vida más? Si se lo dice un hermano que se valora a sí mismo o que se pierde disminuyéndose a sí mismo. No malinterpretes mis palabras, los últimos serán los primeros. Los últimos en entender son los primeros en lamentarse, pero también los últimos en rendirse son los primeros en ver el fruto de sus logros. No te rindas. No claudiques, pero no quieras comerte al mundo en 6 días. ¿Comprendes? Importante sobre todo en este enunciado, los últimos en los que piensas normalmente son los primeros en quienes debes de pensar. Dime, en tu afán por ayudar, ¿quiénes son los últimos en quienes piensas ayudar? Correcto, tu familia. Te afanas tanto en salvar al mundo que olvidas que tu mundo comenzó por tu familia. No olvides el mayor ejemplo que te di. Dediqué 30 años de mi vida a mi familia y solo 3 años a salvar al mundo. No es casualidad. Todo lo que viví fue enseñanza. Está en ti aprender. No quieras ver, sino más bien dedícate a observar. Esa es la respuesta. Hermano mío, mi corazón está contigo y estaré todos los días de tu vida a tu lado. No creas que me olvido de ti, y sé que lo que haces lo haces pensando siempre que es en mi nombre. Pero recuerda que la primordial enseñanza que te pude dejar fue: yo estoy contigo. Mi corazón, mi conciencia, mi espíritu está en ti. Busca la respuesta en tu corazón. Ábrete a las soluciones que te dejo en el mundo. Mi voz está en el aire, mis ejemplos en la naturaleza, mi consuelo en la brisa y en las nubes que te brindan cobijo del sol que te quema. No estás solo. Yo te hablo cada día de tu vida. Está solo en ti querer escuchar. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este programa en el que le damos gracias a Dios por un nuevo mes de vida, el mes dedicado a la Virgen del Rosario, y por supuesto, ya desde ahora decimos que nos bendiga siempre la Divina Providencia para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Al final del programa tendremos este canto dedicado a la Divina Providencia. Y les recuerdo que en la parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa, y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar
sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar. También hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo cine ópera. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Y recuerden que el mes de octubre está dedicado al Santo Rosario y se nos invita a que particularmente en este mes lo recemos, sea individual, sea en pareja, sea en familia, y sobre todo que los papás enseñen a los pequeñitos a rezar por lo menos un misterio para que vayan teniendo familiaridad con lo que es el rosario. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas traileros de Estados Unidos y de México, todos los transportistas, y le pedimos a Dios que les bendiga para que lleguen con bien a su destino. Y recuerden que si quieren información de la parroquia, 5555-667744. 5555-667744. Pero ahora vamos a un corte y al regreso el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Aprendiendo refranes. A Benjamín le gustaba mucho asistir a la escuela porque cada día aprendía cosas nuevas.
En cierta ocasión, la maestra les habló de la importancia del lenguaje. El lenguaje sirve para expresar pensamientos y sentimientos. Es muy importante que aprendan a expresar sus ideas y sentimientos en una forma correcta. Cuando tengan algún problema o se sientan mal, platiquen con sus padres. Y cuando no entiendan algo, pregunten sin pena. Cuando estén tristes, enojados o con miedo, exprésenlo. Es muy bueno comunicarse. La maestra mencionó que el lenguaje también era divertido. Entonces tocó el tema de los refranes populares. Les dijo: los refranes son frases cortas con un gran significado. Son como una caja pequeña que guarda un gran tesoro porque manifiesta la sabiduría del pueblo. Luego les puso un ejemplo. A ver, ¿qué creen que significa este refrán? Del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Benjamín le dijo: puede significar que tenemos que agarrar más fuerte la cuchara o abrir más la boca para que no se nos caiga la comida. La maestra sonrió y luego explicó: algunas veces nos sentimos muy seguros de algo y las cosas cambian repentinamente, dando resultados totalmente distintos a los esperados. Eso le pasa a un futbolista que por confiado falla un penalti. La maestra pidió otro ejemplo para el mismo refrán. Benjamín alzó la mano y dijo: un joven visitaba mucho a mi vecina y le hablaba por teléfono constantemente. Ella estaba tan segura de que serían novios que así lo presumió con sus amigas. Sin embargo, llegó una nueva vecina y el joven dejó de visitar a la primera para estar más tiempo con la segunda. Así que le voy a decir a mi vecina: del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Todos rieron con el ejemplo y así terminó la clase. La maestra dejó a los niños la tarea de buscar algún refrán y explicar su significado. Benjamín le pidió a su tía Toñita que le ayudara con la tarea. ¿Me puedes ayudar? Yo sé que tú sabes muchos refranes. Ella le dijo: delénguame como un plato. Entonces Benjamín le aclaró: yo no te pregunté si tenías hambre o qué querías comer. Te pedí un refrán. La tía soltó una carcajada y le explicó: no estoy hablando de comida. Ese es un refrán que indica que a muchas personas les gusta hablar, pero nunca llevan sus palabras a la práctica. Como los políticos que prometen con la lengua y nunca cumplen. O los niños que prometen hacer la tarea y no la hacen. Benjamín agradeció a su tía y después acudió a la misa dominical. El refrán de su tía coincidió con el evangelio. Este hablaba de un padre de familia que, en su trabajo, pidió la ayuda de sus dos hijos. El primero prometió que le ayudaría, pero no cumplió con su palabra. El segundo le dijo que no le ayudaría, pero finalmente se arrepintió y se presentó para ayudarle. Después de la lectura, el sacerdote comentó: muchos le dicen sí a Dios, pero nunca cumplen su palabra. Las palabras no salvan ni nos acercan a Dios. Las obras sí. Algunos que le dijeron primero no a Dios han actuado mejor que nosotros y se nos han adelantado. De regreso a casa, Benjamín ayudó a su hermana en un trabajo solicitado por su escuela. En él deberían hacer una encuesta a todos sus vecinos. La última casa que visitaron fue la de un hombre al que todos temían, porque tenía muy mal carácter. No convivía con nadie, trataba mal a los niños, maltrataba a los animales. Se negaba a colaborar con los proyectos de la comunidad, jamás había mostrado compasión por los necesitados, siempre había sido muy egoísta e incluso rompía las pelotas de los niños cuando éstas caían en su jardín. El hombre abrió la puerta de su casa y de muy mala gana contestó la encuesta. La hermana de Benjamín le hizo la última pregunta. ¿Qué religión profesa? Aquel hombre confesó: soy católico. Y de inmediato le cerró la puerta en la cara. Los hermanos se voltearon a ver con asombro. Benjamín se sonrió y le dijo a su hermana: ¿católico? Más bien delénguame como un plato. Ya tengo el ejemplo para mi tarea. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo
está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. En un viaje hacia Madrid, a la hora de la cena, la azafata me preguntó: ¿desea cenar? Yo le pregunté: ¿cuáles son las opciones? Sí o no. Esas son las opciones, contestó la azafata. Nosotros tenemos el poder de elegir. Un no siempre puede convertirse en un sí. El primer hijo de la parábola que hemos escuchado está representado por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los conocedores de las escrituras, los exploradores de todas las minucias de la ley. Su vida aparentemente era un sí. Su mente y su corazón no cambiaron y su corazón no se transformó ante el mensaje de Jesús. Jesús fue para ellos una decepción. No era su Mesías. El segundo hijo de la parábola representa a los recaudadores de impuestos, las prostitutas, gente sencilla y sin pretensiones intelectuales. Su vida aparentemente era un no. Juan Bautista predicó la conversión, la opción del sí a Jesús. Nuestra primera reacción es decir no al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es duro cargar con la cruz. Es duro amar a los enemigos, es duro perdonar siempre, es duro orar por los que nos persiguen, es duro hacer siempre el bien. Pero, ¿qué clase de mundo nos hace decir no? El mundo de la violencia, de los niños hambrientos, el de la droga. Por eso, el Evangelio de hoy nos invita a vivir en el sí, en una obediencia no de solo palabras, sino una obediencia en acción. Si decimos sí a Dios, amor, debemos decir no al rechazo a los hermanos, a los que no nos caen bien. Si decimos sí al perdón ofrecido en la cruz, debemos decir no al deseo de venganza. Si decimos sí al Dios de la vida, debemos decir no a todo lo que mata la vida y la verdadera felicidad. Si decimos sí a la invitación que Dios nos hace a trabajar en su iglesia, debemos decir no a la pereza, a la comodidad y a la haraganería. Si decimos sí a todo lo que engendra paz y alegría, debemos decir no a todo lo que destruye la paz y divide a la humanidad. Si decimos sí al amor en el matrimonio, debemos decir no a las aventuras extramatrimoniales. Jesús es el hombre del sí, dice San Pablo. Sí y no, recuerda, las 2 palabras más importantes y poderosas que podemos decir. Dios dice sí a sus hijos, a todos. Nosotros somos invitados en este domingo a decir a Dios nuestro sí de todo corazón y decirlo con nuestra vida. El privilegio del pecador es poder cambiar, decir sí. El sí a Dios, si es verdadero, hay que dárselo ya, ahora. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 1 de octubre se celebra a una santa cuyas reliquias viajaron desde Francia para visitar la Ciudad de México, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella quedó huérfana de madre a los 4 años. Entonces se fue a vivir bajo la protección de una tía en un pueblo llamado Lisieux. Por eso le llamaron más tarde Teresita de Lisieux. Sus 2 hermanas ingresaron a un convento y ella también quería entrar, pero como era muy joven tuvo que ir con su padre a Roma para que le dieran el permiso. Fue aceptada y desde que ingresó, no obstante su juventud, se caracterizó por una profunda vida espiritual y de servicio. Su vida espiritual llamó tanto la atención de sus superioras que le ordenaron que escribiera su autobiografía. Esta se publicó y se tituló Historia de un alma. Este libro es famoso en todo el mundo. Lamentablemente en 1889 sufrió mucho porque su papá perdió la razón. Pobrecita, imagínense, primero se le muere la mamá, luego las hermanas se van al convento y se queda sola. Luego no la dejan entrar al convento y cuando entra su papá se queda mal de su cabecita. Y no renegó de Dios con tanto problema, todo lo contrario. En 1890 hizo sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia y quedó formalmente aceptada como religiosa. Ya era la hermana Teresita del Niño Jesús. Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es hacer oración por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes de su vida y pidió especialmente por aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Teresita fue nombrada a los 20 años maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad, porque es la encargada de formar a las futuras religiosas, pero pronto aparecería una enfermedad que la llevó a la muerte. En la noche del Jueves Santo de 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Era una enfermedad terrible y larga porque la gente se iba deshaciendo por dentro. La enfermedad de Teresita duró 18 meses. Sin embargo, nunca se le escuchó quejarse. Todas las cosas que le ocasionaban molestia o la hacían sufrir, las soportaba con valor y las ofrecía a Dios como un sacrificio por los demás. Especialmente ofreció sus dolores para que las misiones tuvieran éxito y para que los misioneros no decayeran. Por eso, aunque nunca fue a una misión, fue nombrada patrona de las misiones y de los misioneros. Esta santa murió muy joven, a la edad de 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Empezó a obtener tal cantidad de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo. De hecho, fue tanta la gente que la invocaba que el Papa Pío XI, contrariando a la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de que cumpliera 50 años de haber muerto, la canonizó en 1925. El 2 de octubre se celebra a los Santos Ángeles de la Guarda. Los ángeles son espíritus que están cerca de Dios para adorarlo, cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. La misión de nuestro ángel de la guarda es protegernos, presentar nuestras oraciones y buenas obras ante Dios e interceder por nosotros en el momento de nuestra muerte. El 3 de octubre se celebra a San Remigio, considerado el gran apóstol de los franceses. Fue obispo de Reims, logró la conversión del rey Clodoveo y toda su corte. Ayudado por 3 obispos y por muchos otros sacerdotes, bautizó a 2 hermanas del rey y a 3,000 de sus soldados con sus mujeres y niños. A partir de ese día, la nación francesa empezó a profesar la religión católica. También el 3 de octubre se celebra a San Francisco de Borja. Fue educado en la corte, contrajo matrimonio con una joven de la corte del emperador y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años. Por su capacidad para gobernar, el emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña. Se enamoró de la reina de España, que era muy hermosa, y curiosamente de ese amor pasional, por decepción, vendría su conversión. Pero veamos por qué. La reina murió en plena juventud y Francisco fue encargado de llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días y al llegar al sitio de su destino abrieron el ataúd para constatar que sí era ese el cadáver de la reina. Pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió profundamente y se dijo a sí mismo: «Nunca más me enamoraré de lo que es tan pasajero, ni me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir».
De ahí en adelante decidió dedicarse a servir únicamente a Cristo, que vive para siempre. Francisco de Borja le escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. Ignacio le pidió que primero asistiera a la universidad y obtuviera el grado en teología. Y es que San Ignacio quería que todos los jesuitas tuvieran una buena preparación. Después de dejar a sus hijos en buena posición y heredarles muchos bienes, fue ordenado como sacerdote jesuita. Y alguien se preguntará, ¿entonces una persona puede ser sacerdote después de haberse casado? Miren, solo en el caso de que quede viuda y hasta después de que haya educado a todos sus hijos ayudándoles hasta su mayoría de edad. Y Francisco de Borja le puso tantas ganas a su vida sacerdotal que fue nombrado superior de los jesuitas en España, propagó su comunidad en aquellos lugares y empezó a enviar misioneros a América. Incluso llegó a ocupar el mismo cargo que San Ignacio y es llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. El 4 de octubre se celebra a San Francisco de Asís. Como ustedes saben, él nació en Asís, Italia, en 1182. Cuando nació, su madre le puso el nombre de Juan, pero como su papá admiraba mucho a Francia, porque era un comerciante, le puso el nombre de Francesco, Francisco, que significa el pequeño Francesito. Así que fue la primera persona, Francisco de Asís, que llevó este nombre, y como es un santo muy querido, pues después de él muchos hombres y mujeres llevan este nombre. Cuando tenía 20 años participó en las guerras entre Asís y la ciudad de Perusa y cayó prisionero. Estuvo encarcelado durante un año, pero ese tiempo le hizo meditar y pensar seriamente en la vida. Cuando salió de prisión, se volvió a incorporar al ejército de su ciudad, pero una enfermedad le impidió ir a la guerra. Mientras estuvo enfermo, se fue convenciendo de que la riqueza y el poder no lo harían feliz y que tenía que vender todos sus bienes para ayudar a los pobres. En una ocasión, mientras paseaba por el campo, se encontró con un leproso lleno de llagas. Cuando lo vio, sintió mucho asco y aversión hacia él, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que si no actuaba contra sus instintos, nunca crecería en el espíritu. Venció la espantosa repugnancia que sentía y le besó las llagas al leproso. A partir de ese momento, empezó a visitar a los enfermos en los hospitales. Fíjense que un día que estaba haciendo oración en la iglesia de San Damián, un pequeño templo abandonado y en ruinas, le pareció oír que el Cristo de un crucifijo le decía: Francisco, repara mi iglesia porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le pedía que restaurara aquella iglesia que estaba muy deteriorada, así que se fue a su casa, vendió su caballo, entró al almacén de su padre y, aprovechando que no estaba, vendió una buena cantidad de telas costosas. Luego le llevó el dinero al capellán de San Damián y le pidió que le permitiera quedarse allí a vivir para ayudarle a reparar la iglesia. El papá de Francisco se enojó mucho cuando se enteró de lo que había hecho su hijo, tanto que fue por él a la iglesia. Lo sacó de ahí y entre golpe y golpe lo llevó a la fuerza ante el obispo. Ante el obispo y ante todo el pueblo que se había reunido por el escándalo, su papá declaró que lo desheredaba y le exigió que le devolviera el dinero obtenido en el almacén. Cuando Francisco descubrió que para su papá eran más importantes los bienes materiales que su propio hijo, se decepcionó mucho. Entonces se quitó toda su ropa y se la entregó a su papá diciéndole: hasta ahora había sido tu hijo, de hoy en adelante mi único padre será Dios. Y como se quedó totalmente desnudo, el obispo se acercó a él y lo cubrió con su capa. Después le dio un sencillo vestido de trabajador de campo. Esa vestimenta que le dio el obispo de trabajador de campo sería su hábito para el resto de su vida. Una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón. Como su padre le quitó todo el dinero, Francisco comenzó a pedir limosna para reconstruir la iglesia de San Damián. La gente que antes lo había visto rico y elegante se burlaba de él, pero con paciencia consiguió lo necesario para reconstruir el templo. Ante la falta de vivienda familiar, buscó un lugar y encontró un pequeño terreno con una ermita a 4 kilómetros de Asís. La propiedad era de los padres benedictinos que se le ofrecieron como regalo. Sin embargo, Francisco les dijo que no podía recibirla porque no podía tener nada propio. Entonces los benedictinos le pidieron una renta simbólica que consistía en unos cuantos pescados al mes. A ese lugar se le conoce actualmente como la Porciúncula,
que significa pequeña porción de tierra o terreno pequeño. Poco a poco, con el ejemplo de vida que tenía, fue haciendo que se le unieran otros compañeros de Asís que habían sido ricos como él. Cuando se juntaron 12, decidieron viajar a pie hasta Roma para pedirle al Papa que aprobara su comunidad recientemente formada. Recibieron la aprobación papal y regresaron a Asís para vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a aquel terrenito pequeño llamado la Porciúncula. Cuando Francisco terminó de reconstruir la capilla de San Damián, se dio cuenta que su misión era mucho más grande. Lo que Dios le pedía no era reconstruir esa iglesia material, sino la iglesia formada por personas que en ese tiempo estaba llena de católicos que confundían la fe con supersticiones. Dios le pedía que se dedicara a predicar y a enseñar especialmente entre los pobres para que no se desviaran de la verdadera fe. En una ocasión que Francisco se retiró 40 días a un monte llamado Albernia para orar, meditó tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas que Dios le concedió tener en su propio cuerpo las mismas heridas que tuvo Cristo en las manos, en los pies y en el costado. A estas heridas se les llaman estigmas. Solo un fraile fue testigo de eso y nadie supo que Francisco tenía estas heridas porque él las ocultaba con sus vendas. Solo pudieron verlas hasta que él murió. En cierta ocasión se le ocurrió a Francisco ir a Egipto para evangelizar nada más y nada menos que al sultán y a todos los musulmanes, pero claro, ellos no aceptaron sus mensajes. Entonces Francisco se fue de peregrinación a Tierra Santa para visitar los lugares donde había nacido, vivido y entregado la vida a Jesucristo en la cruz. Por las buenas relaciones de respeto que entabló allí con los musulmanes, los franciscanos están encargados desde aquel entonces de custodiar los santos lugares llamados Tierra Santa. ¿Y es cierto que él inventó los nacimientos que se ponen en la Navidad? Pues sí, efectivamente. Seguramente la experiencia que vivió en Belén la quiso revivir en Italia. Por eso, en una noche de Navidad, en un pueblito llamado Greccio, hizo un nacimiento con personas vivas. De allí en adelante los franciscanos continuaron haciendo nacimientos en distintos materiales. Su saludo era paz y bien. Era un verdadero poeta. Le encantaba recorrer los campos cantando canciones. Amaba mucho a los animales y a toda la creación. Compuso un himno a Dios y a las criaturas. Este himno dice: «Alabado seas mi Señor por el hermano Sol y la Madre Tierra, y por los que saben perdonar», etc. Le gustaba mucho cantarlo y que los demás se lo aprendieran también. De hecho, un poco antes de su muerte les pidió a sus amigos que lo cantaran para poder morir tranquilo, con alegría, en paz. Cuando Francisco tenía apenas 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Se le habían juntado más de 10 enfermedades. Además estaba casi ciego porque al no cuidarse de las calientes arenas del desierto de Egipto, se había enfermado de los ojos. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo nos ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría y paz y amor a Dios. Con su vida cumplió lo que Dios le había pedido: reconstruir la iglesia. Fue el fundador de la comunidad de franciscanos y de las hermanas clarisas. Su obra contribuyó enormemente para que la gente humilde conociera más a Dios. Los seguidores de San Francisco, es decir, los franciscanos, los capuchinos, las clarisas, etc., son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. Y hay que recordar que fueron los primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras. Cuando apenas había transcurrido 2 años de la muerte de Francisco, el Papa lo declaró santo. Es uno de los santos más conocidos y queridos a tal grado que en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre enamorado de Dios, sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales. El 5 de octubre recordamos a Zacarías e Isabel. La fama de estos 2 santos se debe a que fueron los papás de San Juan Bautista. Zacarías significa Dios se acordó de mí. Isabel, por su parte, quiere decir consagrada a Dios.
Su historia se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas y hay que recordar que esta pareja no podía tener hijos, pero Dios les concedió tener a un hijo muy importante, San Juan Bautista. Y también es importante recordar que Isabel era prima de la Virgen María y por eso San Juan y Jesús como consecuencia eran primos. Y este mismo día, el 5 de octubre, se celebra también a San Plácido, un mártir italiano del siglo VI. Fue monje benedictino y fue martirizado junto con 3 de sus hermanos y 30 seguidores suyos. El 6 de octubre se celebra a San Bruno, el fundador de los cartujos. Brune en alemán significa coraza, así que Bruno significa fuerte como una coraza o armadura metálica. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y con mayores penitencias en todo el mundo. Bruno decidió vivir así e invitar a otros a vivir así para pedir perdón por los pecados del mundo. Tomó esta decisión, ¿por qué? Después de que le contaron que había muerto un hombre que había tenido fama de santidad y cuando le estaban celebrando su funeral, aquel hombre, el difunto, habló 3 veces. La primera vez dijo, he sido juzgado. La segunda, he sido hallado culpable. Y la tercera, he sido condenado. Esta narración le hizo pensar a Bruno que a veces los demás nos pueden ver como personas muy buenas, pero en el fondo podemos tener muchas faltas contra Dios que necesitamos que nos sean perdonadas. Por eso Bruno decidió alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia, pidiendo perdón por sus pecados y por los de toda la humanidad, especialmente por los que están más alejados de Dios. Se fue a un sitio muy alejado llamado La Cartuja, por eso sus religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno murió el 6 de octubre del año 1101. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. El 7 de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario, y esto nos permite recordar que el rosario es un conjunto de oraciones que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, intercalando un Padre Nuestro entre cada 10 Aves Marías mientras se medita en la vida de Cristo. El rosario está formado por 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías. ¿Y por qué 150 Aves Marías y no más o menos? Pues porque algunos monjes hacían oración recitando los 150 salmos de la Biblia, pero otros monjes de la misma comunidad no sabían leer y se les ocurrió recitar en lugar de los 150 salmos, 150 veces el Dios te salve. Un dato interesante es que la oración del Dios te salve se hizo frecuente en muchos países desde el año 1100, porque antes no se decía el Ave María completa, sino solo las palabras Dios te salve. Pero para el año 1483 ya se había extendido en muchos países la costumbre de añadir a las palabras del ángel y de Santa Isabel el Santa María, Madre de Dios, pero todavía no era costumbre general rezar el Ave María completa. Fue hasta el año 1569 cuando el Papa Pío V recomendó a todo el mundo rezar el rosario con sus Padres Nuestros, Aves Marías y Gloria. Como algunas personas no podían rezar diariamente las 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros, optaron por dividir el rosario en 3 partes, para rezar una parte cada día. Así quedaron 50 Aves Marías por día y 5 Padres Nuestros. Esa es la forma que tiene todavía hasta nuestros días. Por eso, si los niños cuentan las bolitas de un rosario, van a encontrar 50 para las Aves Marías y 5 bolitas para los Padres Nuestros. Cada día se medita en los momentos más importantes de la vida de Cristo, llamados misterios. Un día son los misterios gozosos, otro los dolorosos y otro los gloriosos. Esto cambió cuando el Papa Juan Pablo II, el 16 de octubre del año 2002, añadió otros misterios, los misterios luminosos o de la luz, que se rezan los jueves. Esto significa que el rosario es una oración que ha ido cambiando y seguirá cambiando de acuerdo a las necesidades de los tiempos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigas, amigos, estamos ya terminando este programa y le damos gracias a Dios porque, aunque sea, pudimos aprender un poquito más sobre el rosario, pudimos aprender más sobre el Evangelio del día de hoy y también aprender de la vida, del ejemplo de San Francisco de Asís. Gracias a Dios porque siempre nos permite aprender. Y ahora yo los dejo con este canto dedicado a la Divina Providencia para pedir que nunca nos falte casa, vestido y sustento y sobre todo los sagrados sacramentos. Que Dios les bendiga. Que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.